Cuando diseñamos la conversación de la semana pasada, decíamos, si ustedes están de acuerdo, hay que hacer un par de actividades antes de hacer las capacitaciones propiamente con el equipo. Y esta es la primera de esas actividades que yo titulé pues retos de los líderes para capacitar con eficacia, que es un concepto un poco singular que vamos a ir viendo aquí, ¿no? Bueno, ¿por qué hablamos de reto y por qué hablamos de capacitación eficaz? Bueno, en primer lugar, porque un reto es propiciar las condiciones óptimas de manera que se pueda construir conocimientos junto con el aprendiz, con el estudiante. Y eso es un reto para los líderes porque los líderes, entre otras cosas, no suelen verse como profesores. El sinónimo más común para un líder es el de jefe, pues, o el de gerente, pero casi nunca se asocia al concepto de liderazgo el concepto de profesor. Inclusive en las personas que lo pudieran tener más claro no lo hacen. Yo les propongo la imagen que está allí en la lámina de la portada y en esta, porque se trata del aprendizaje como un proceso de construcción. En ese proceso de construcción tienen un rol importante el profesor y el estudiante, aunque veremos más adelante que el estudiante es el protagonista, pero lo importante de esta metáfora visual para ustedes es relacionar la capacitación a un proceso constructivo. Y después hablamos de capacitación eficaz porque estamos hablando de resultados. Ustedes saben pues que la eficacia consiste en obtener los resultados o conseguir unos objetivos que fueron previamente definidos. La eficacia es un indicador de desempeño y el indicador dice, pues bueno, logré lo que me propuse o no lo logré, qué tan eficaz o no fui. La eficiencia se refiere al uso de los recursos para el logro de los objetivos. O sea, puedo ser eficaz y no necesariamente ser eficiente, pero en ningún caso puedo ser eficiente sin ser eficaz. En el marco de lo que estamos conversando, pues la eficacia se refiere al aprendizaje. El aprendizaje consiste en cambios de conductas. Cuando hablamos de capacitación en las empresas, estamos hablando del hecho de potenciar capacidades. Por eso hablamos de capacitación. Potenciar las capacidades de la gente, la capacidad de atención, la capacidad de comunicación, la capacidad de desempeño. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de cambios de esas capacidades de un nivel a otro. Y esos cambios los vemos en el marco de lo que es cambiar hábitos, porque al final el desempeño consiste en conductas y si yo mejoro esas conductas, cambio de unas a otras. Cambio, por ejemplo, de una manera de comunicarme a otra manera de comunicarme. Y los cambios de comunicación siempre implican cambios de hábitos. Ahora bien, ¿de qué depende la eficacia en un proceso de capacitación? Creo que es importante repasarlo, ¿no? Entonces hay tres aspectos que determinan los cambios de hábitos. Primero, los hábitos propiamente del estudiante. Bueno, en este caso, en esta reunión en particular, los estudiantes son ustedes y yo soy el profesor, pues. Entonces, el proceso aquí de aprendizaje, en primer lugar, tiene que ver con los hábitos del estudiante. En segundo lugar, en los incentivos para cambiar. Y en tercer lugar, en los hábitos del jefe o los hábitos del profesor. Bueno, el jefe tiene hábitos como jefe en términos de supervisión, en términos de control, en términos de administración, pero en este caso hablamos de hábitos desde la perspectiva del profesor, del maestro, de la persona que está buscando enseñar. Y hablamos de enseñar para referirnos no solamente a una manera de trabajar, sino también a valores relacionados con esa manera de trabajar. Esto que está aquí es un breve resumen, una breve recapitulación también de algo que ustedes hablaron. Como estamos hablando de elaborar de una estrategia de capacitación, entonces es bueno pensar que se trata de una estrategia para vender la capacitación. Una estrategia para venderle al estudiante la conveniencia de la capacitación.
Y aquí estamos dándole un enfoque a la capacitación como un producto. La capacitación, en tanto es una idea, es un producto. Te propongo que te capacites, te estoy ofreciendo un producto, te estoy ofreciendo una propuesta, te estoy vendiendo una idea. En términos de los hábitos del estudiante, los cambios de hábitos que queremos producir, aquí hay una mención a 5 estrategias. Por ejemplo, invitar al estudiante a participar y no simplemente hacer un receptáculo de información o conocimiento. En la invitación, en la capacitación, debería tener un lenguaje que es un reconocimiento al estudiante, porque cuando hacemos un reconocimiento a las personas, pues dignificamos la labor del estudio y hacemos que tenga más valor para esta persona. En tercer lugar, pues lograr que el estudiante se sienta respetado y se sienta apreciado como persona. Y también hay que atenderlo de manera individual, porque el proceso de aprendizaje propiamente es individualísimo. Y la quinta estrategia se refiere pues que también hay que contemplar incentivos que celebren los logros de cambiar. La parte de la estrategia relacionada con los incentivos, hablamos de incentivos económicos en términos de comisiones, pero también es bueno pensar en incentivos no económicos o no monetarios de manera directa, que suelen ser muy poderosos. Y después he puesto aquí en un recuadro unos incentivos que no tienen un valor económico, pero pueden ser sumamente potentes porque tienen un extraordinario valor emocional. El punto 3 habla del reconocimiento de los pequeños logros. El cuarto habla de la coherencia como un incentivo. Y el quinto tiene que ver con el acompañamiento, el seguimiento, y también vamos a hablar un poco de eso. Y el tercer componente de la estrategia para vender la capacitación, pues bueno, es lo que principalmente nos trae hoy aquí, que se refiere a las habilidades de enseñanza, habilidades de capacitación de parte de los líderes, y hay 4 incentivos más, pues el uso del ejemplo en el cambio de hábitos, otra vez el reconocimiento de los pequeños logros, el ejemplo en la práctica, porque una cosa es el ejemplo en los cambios de hábitos y otra cosa es el ejemplo en la práctica, y está también la manera de comunicar los incentivos. Es un aspecto crítico como parte de los hábitos de los jefes para vender la capacitación. Bueno, dicho eso, pues los objetivos de esta conversación de hoy son 2 principalmente. Uno, ayudarlos a que ustedes sean más eficaces, capacitando a sus equipos para que vendan más y mejor. Al final aquí la capacitación hay que conectarla con los resultados económicos del negocio, pues para que tenga sentido, que es un poco lo que veníamos hablando. Y el segundo objetivo tiene que ver con el hecho de que la capacitación es un gran instrumento de revitalización de la identidad de la gente y de su compromiso con el trabajo que hace y con la organización de la que forma parte. Los estudios en esto son extraordinariamente interesantes. La capacitación va mucho más allá en términos de efectos motivadores. Y tuve la suerte de participar el lunes en una conferencia internacional que dio el equipo ejecutivo japonés que se encarga de las capacitaciones en la empresa Toyota en el Japón, y me impactó la claridad y la cantidad de veces sobre la que ellos se refieren a la capacitación como un instrumento de revitalización de la gente y su sentido de compromiso y propósito, ¿no? Para lograr estos objetivos, hoy vamos a revisar estos 4 contenidos. Comprender cómo aprende el cerebro, entender las diferencias entre información, conocimiento y aprendizaje, el asunto del reforzamiento de los pequeños logros y el concepto de crear nuevos hábitos. La dinámica que vamos a seguir es que al final de cada uno de estos puntos abrimos unos minutos para escuchar sus preguntas o comentarios o sugerencias. Si hace falta que explique algo un poco más, con todo gusto. Y bueno, bienvenidos sean sus comentarios. Entonces, antes de entrar, pues les pregunto si los objetivos que estuvimos viendo les parecen interesantes y si las referencias que ustedes vieron en este tema les resultan interesantes.